Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo funciona un equity release y tenemos como invitado de honor a Emiliano, que acaba de comprar su segunda inversión en Australia sin haber usado nada de sus ahorros para el depósito, o sea, simplemente usando lo que se llama un equity release. Así que nos viene a compartir su experiencia. Bienvenido, Emiliano, ¿cómo andás? Bien, muy bien, Tiffy, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si te parece, por ahí podemos empezar dándole a la audiencia un poquito de contexto acerca de qué compraste, cuándo compraste como tu primera inversión. Bien, sí, te cuento. Yo me empecé a interesar en las inversiones acá en Australia a través de un amigo que ya estaba un poco más metido que yo. Y me dijo, che, mirá, vení, animate. Y bueno, junto con él fui a mirar algunos terrenos, algunas oportunidades. Terminamos eligiendo una a través de una empresa que yo no sé si la gente sabe, pero acá en Australia hay empresas que se dedican a presentarle oportunidades a los inversores, como hace Wealthy, por ejemplo. Exactamente. Em, entonces, bueno, ellos me ofrecieron una serie de propiedades, yo elegí la que más me gustó y bueno, la terminé eligiendo y así empezó todo el proceso de la compra del primer apartamento. O sea, ¿fue un departamento en dónde fue? ¿En Sydney, en Melbourne, en dónde? Está claro, fue en Sydney, es en el oeste de Sydney. Sydney tiene la particularidad que en el este las propiedades son increíblemente caras, entonces estaban muy fuera de mi presupuesto. Las únicas chances reales de que yo tenía de comprar una oportunidad fue en el oeste, que es básicamente lugares donde ellos empiezan son terrenos que son del gobierno y ellos los ponen como zona residencial. Y a partir de ahí viene un developer, ellos lo compran, digamos, el terreno y a partir de ahí lo lotean y empiezan a vender las casas. En mi caso, ellos quisieron hacer dentro de la zona, ellos quisieron hacer un centro, eso acá se llama master plan, en el cual ellos deciden qué es lo que van a hacer dentro de los próximos 10 años y van liberando zonas. En esta primera zona, ellos lo que quisieron hacer es una zona comercial con un par de edificios y uno de los apartamentos dentro de uno de los edificios fue lo que a mí me interesó para comprar. Yo Ok. lo que le vi potencial al lugar es el potencial de crecimiento, todo lo que se iba generando en el lugar que compró mi developer y toda la zona alrededor en la cual había otros developers también haciendo sus terrenos y loteando sus casas. ¿Podemos decir cuál es la zona en Sydney? Sí, sin duda, se llama Edmondson Park, Perfecto. queda al oeste y al suroeste, queda de Sydney. Y voy a decir Cualquiera, algo, perdón, te interrumpí. Iba a decir que yo uso Edmondson Park muchas veces como ejemplo de cosas que se hicieron bien. ¿Te acordás quién es el desarrollador que vos compraste? sí, se llama Frasers. Ok. Y eso es importante porque Frasers es súper reputable, un desarrollador muy grande en Australia. Y cuando nosotros vemos proyectos de Frasers, no necesariamente son los más baratos, pero sabemos que ellos hacen muy bien todo lo que vos dijiste, que se llaman comunidades planificadas, ¿no? Master Planned Communities. Entonces, por lo general, Frasers no viene y compra unos terrenos y empieza a vender así nomás los terrenos, sino que planifica centros comerciales, colegios, etcétera. En el caso de Edmondson Park, adicionalmente ellos compraron todo, o sea, Frasers es dueño de todos los alrededores de la estación de tren de Edmondson Park. Entonces venía atado también de muy buena movilidad y conectividad. Exactamente, exactamente. Eso que mencionaste al final es muy importante para mí. Hay una estación de tren que ya está andando, ya está funcionando, bastante nueva, y que para mí es muy importante porque el este queda bastante lejos del CBD de Sydney, pero teniendo un tren, teniendo un transporte público que va directo, para mí es fundamental porque
cualquier persona que quiera trabajar en el CBD, que son la gran mayoría de las personas, simplemente se toma el tren, que en mi caso es literalmente cruzar la calle, y tenés acceso a la Sydney, y a partir de ahí a donde tú quieras. Y en este caso en particular es loco porque por lo general cualquiera de estos Master Plan Communities son desarrollos a 20 años. Nosotros, al usar Edmondson Park de ejemplo de cosas que se hacen bien, buscamos cuándo empezamos a ver las primeras ventas y las primeras ventas se registraron en el 2012. Se vendía $500 el metro cuadrado en aquel momento y ahora para fines del 2020 se vendía $1.350 el metro cuadrado y no dudo que para fines del 2021 estemos llegando casi a los, nada, casi $2.000 el metro cuadrado, ¿está bien? Entonces, y hablo de metros cuadrados porque en todos estos desarrollos los primeros años se venden todo lo que son más house and land packages y después townhouses y cuando ya empieza a llegar la parte que trae el edificio, ahí es cuando cada vez como que los metros cuadrados se hacen más chicos, ¿no? Por eso también sube, no necesariamente vemos que los precios suban tanto con cada etapa que se libera, pero se van haciendo también más chicos los terrenos. Y cualquiera de estos desarrolladores, como anécdota, necesitan que los precios de las casas y los townhouses hayan por lo menos los townhouses hayan doblado en valor para que haga sentido comercial por construir edificios. ¿Está bien? Sí, está claro y es tal como tú decís, ellos empiezan a construir las houses, después van a las townhouses, y cuando venden los apartamentos, las opciones que tenés son muy pocas, entonces eh, apar- para cuando ofrecen los apartamentos, al ser muy pocas las oportunidades, es eso o buscar otro lugar, básicamente. Totalmente. Y puedo preguntarte, ¿cuándo compraste el departamento y cuándo te lo entregaron? Sí, de hecho yo el apartamento empezamos a buscar en el 2017. Ok, Terminé firmando contrato en el 2018. ok. A partir de ahí tuve que pagar un 10% de down payment y me lo terminaron entregando en el 2020. Vale aclarar que al principio del 2020, como todo el mundo ya sabe, es cuando empezó todo el tema del COVID, y eso atrasó un poco las obras, pero la verdad que la atrasó bastante menos de lo que yo me esperaba. Terminaron entregando bastante en fecha. Ok, bueno, qué bueno, me alegro. Y vamos a hablar un poquito, o sea, contexto entonces. Compraste en el 2018, te lo entregaron en agosto del 2020 más o menos. O sea, hubo ahí un poquito más de 2 años que esperaste para que te lo entregaran. Te lo entregaron y actualmente esa propiedad está alquilada. Ya pasó un poquito más de un año desde que te la entregaron. Esa propiedad está alquilada. ¿Podemos hablar de a cuánto te evaluaron la propiedad y a cuánto se alquila esa propiedad? Sí, la propiedad me la terminaron evaluando $550.000 australianos cuando Sí. yo fui a hacer el préstamo. Terminamos todo ese proceso, se pidieron el préstamo, se pagó todo lo que se tenía que pagar. Em, de hecho, una particularidad acá en Australia es que cuando vos comprás una casa por primera vez, tenés que ir a vivir ahí un par de meses para tener algunos beneficios que te da el gobierno en cuanto a algo que se llama Council Rate, que es la verdad que es muy bueno, vale la pena echar mano de eso. Entonces, nos mudamos en el 2020, nos quedamos ahí durante un año prácticamente. La idea era siempre volver a List, donde yo estaba viviendo antes, para estar cerca de mis amigos y mis seres queridos. Entonces, en ese momento fue que decidimos alquilarlo. La verdad que teníamos un poco de nervios de saber a cuánto lo podíamos alquilar el apartamento. Porque la idea era justamente, siempre desde el principio fue alquilar el apartamento como una inversión, nunca fue la idea vivir ahí. Y en el momento de alquilar es cuando uno sabe exactamente, sabe más o menos cuánto le van a pagar por el apartamento, y ahí es que uno puede terminar haciendo las cuentas y saber básicamente hacer los costos menos beneficios y saber cuánto más o menos le va a costar a uno el apartamento después de haberlo alquilado. En esta oportunidad yo me siento bastante con suerte porque lo alquilé a $550 por semana, que es un precio bastante alto, incluso para la zona. Y
da la casualidad que con ese alquiler yo estaría pagando más o menos todos los costos, incluyendo el mortgage y el council rate, el agua y todo el resto de las cosas que se tienen que pagar. Perfecto, o sea, vamos a recapitular. Tenemos la suerte de que primero hicieron un sacrificio gigante. Son pocas las personas que viviendo en Sydney, sobre todo en la parte este, en los Eastern Suburbs, yo vivo en los Eastern Suburbs, me encanta estar al lado del mar, están dispuestos a hacer un sacrificio como el que hiciste vos, donde te fuiste para el oeste, lejos de tu familia, bueno, familia no, de tus amigos, del trabajo, etcétera. Justo eran épocas de cuarentena, entonces me imagino que probablemente estaban todos trabajando desde la casa y eso ayudó a la mudanza. Pero te alejaste de todo lo que conocías, hiciste ese sacrificio de mudarte un año ahí. Lo bueno es que después dijiste, bueno, lo vamos a poner en alquiler. A mucha gente lo que le cuesta después de haber vivido en esa propiedad, que uno siempre compró pensando que es una inversión, es dejar las emociones de lado, porque vos lo convertiste en tu hogar por un año. Y después mudarte, que otra persona vaya a usar lo que fue tu hogar, es complicado separar la parte emocional, ¿no? Como que uno le cuesta distanciarse, pero muy bien toda la situación de que supieron irse. Y cada vez que yo le vengo a alguien o un cliente que me dice, quiero vivir, son muy pocos los que tienen esa racionalidad con la cual vos estás hablando, Emiliano. Te voy a decir que es muy difícil separar las emociones. Es tal cual lo que dijiste vos, Tiffy, porque al principio cuando nos mudamos los primeros días es cuando uno siente una mezcla de emociones, ¿no? Porque por un lugar tenés una casa nueva, de la cual es tuya, y uno se aprecia mucho más por ese lado. Por otro lado, uno está acostumbrado a vivir cerca de sus amigos, cerca del trabajo, todo lo demás, y la primera semana se siente, la verdad, sobre todo tener que ir a trabajar y tener que de repente manejar 40 minutos más para llegar al trabajo, se siente un montón. Pero después de un año, yo me terminé acostumbrando, mi pareja Virginia también. Entonces, la verdad que estábamos muy contentos y tomar la decisión fue algo que lo tuvimos que, la verdad, sentar a conversar y decir, che, ¿queremos seguir haciendo esto? ¿Queremos darle para adelante? Y bueno, al final estuvimos los dos de acuerdo y lo terminamos haciendo, pero es cierto que cuando te vas le revisás cada cosa y querés que todo esté perfecto y te pone un poco nervioso que otra persona venga y que de repente no tenga el cuidado que le tenés vos, pero bueno, la estrategia desde el principio siempre fue esa y la verdad Bien. estamos los dos contentos. Bien que dejaron ir la parte emocional y se pudieron volver. Y te digo que cuanto más lejos quede de donde vivís, mejor, porque imagínate estar pasando a ver alguien que puede llegar a ver si este es un departamento, imagínate una casa y si manejo y veo si me gusta cómo mantienen el pasto y las plantas. No, la verdad es que yo prefiero ojos que no ven, corazón que no siente, no ver nada. Para eso tengo un property manager encargándose de la propiedad y no quiero saber nada. Bueno, y me dijiste, compartiste recién que se alquila a $550 por semana, que es un excelente alquiler y que cubre todos los gastos, incluyendo la hipoteca. Entonces, en el 2020, cuando fueron a sacar esa hipoteca, esta propiedad valuada en $550.000, vos pediste el 80%, o sea, pusiste un depósito del 20 y te prestaron el 80%, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok, o sea que de los $550.000, la deuda inicial fue de 440.000. Exacto. Perfecto. Entonces hacemos fast track al 2021. Tuvimos el placer de conocernos porque yo en el 2020 no te conocía, yo no te di advice, vos compraste algo que te salió espectacular y me alegra mucho que lo hayas hecho, pero no nos conocíamos y empezamos a hablar de tu segunda inversión. Sí, exacto. Sí, algo que quiero comentar, Tiffy, también, es que em, yo lo hice por otra empresa que se dedica a hacer lo mismo que Wealthy. Esa otra empresa está manejada principalmente por australianos asiáticos, donde ellos tienen su cultura y su manera de hacer las cosas. Y está bueno decir que realmente con Wealthy se sintió un poco distinto, ¿no? Primer lado, porque por un lado, más o menos tenemos la misma mentalidad y la misma, queremos los mismos objetivos, digamos. Y por otro lado, ellos están acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Ahí es donde la cultura realmente se siente. Yo, el primer proceso
al principio la verdad que me sentí, era todo muy nuevo, entonces hice un montón de research y algunas cosas que hace Wealthy, estas personas no las hicieron. Entonces el proceso fue un poquito, no fue todo perfecto, digamos. En algunos momentos me puse un poco nervioso, tuvimos algunas conversaciones con ellos, al final terminó todo bien, pero es importante aclarar que no fue todo perfecto, no fue todo color de rosa, ¿no? En algunos momentos, bueno, no sé cómo decirlo, fue distinto, principalmente porque las personas tienen otra cultura y otra manera de hacer las cosas que no es a lo que uno está acostumbrado como inmigrante sudamericano. Totalmente. A ver, la cultura juega un rol gigante, y sobre todo si estamos hablando de nosotros versus la cultura asiática, ¿no? La cultura asiática es muy distinta a nosotros, eh, y lo que vos decís, puede pasar que en una industria haya gente que trabaja en esa industria porque es un sueldo y es un trabajo, y hay gente que lo hace con más pasión que otra, hay gente que realmente está ahí diciendo, bueno, esto es como mi pasión. Yo siempre espero que la gente note que a mí me encanta lo que hago. No sé si voy a trabajar toda mi vida de esto, ¿no? O sea, ahora estoy contenta, puede que en un par de años quiera hacer otra cosa, pero lo que vos decís cuando hablamos de los objetivos y que queremos la independencia financiera y que estamos dispuestos a hacer sacrificios, yo creo que esa parte cultural es importante y es la que compartimos. Exacto, sí, tal cual, tal cual. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por eso, porque fueron palabras muy lindas. Y vamos a retomar entonces, vos acabas de aclarar del primer proceso, la primera compra, y ahora estamos en el 2021 comprando la segunda inversión en Australia, donde elegiste comprar en el mismo state que compré yo, algo distinto, en Melbourne. Sí, ¿Eh? exactamente, exactamente. Te cuento un poco cómo fue del principio también esa decisión de comprar la segunda casa. Cuando nosotros nos fuimos, yo la verdad que cuando terminé de alquilar el apartamento, no tenía claro el hecho de comprar la segunda propiedad. Sí la quería comprar, pero a corto plazo. ¿Qué pasa? Después de alquilarla y hacer un poco los números, saber exactamente cuándo me iban a pagar a mí y cuánto estaba pagando yo, me dio que los costos eran iguales a los beneficios. Entonces, efectivamente, ese apartamento no estaba siendo un costo adicional para mí. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, es el momento de empezar en esa segunda propiedad. Y ahí fue cuando te conocimos a ti, empezamos a mirar las propiedades y las oportunidades que teníamos, y dentro de las oportunidades que tú me ofreciste, a mí la que más atractiva me pareció fue esta que elegimos en Melbourne, en el este de Melbourne. Eh, Principalmente fueron varios los motivos. Eh, yo cuando busco una propiedad ideal, busco que esté cerca de la costa, que no quede muy lejos del CBD, que tenga acceso fácil a transporte público y a mí me gusta mucho que esté dentro de un master plan, que no siempre sucede, pero en este caso, de nuevo, el developer tiene un terreno enorme, de los cuales ya tiene stages, o sea, qué pasos va a seguir, y uno puede mirar ahora un plano y sabe perfectamente qué es lo que va a terminar siendo ese lugar. Va a ser de acá a 10 años, sí es cierto, pero yo tengo claro qué es lo que va a ser. Entonces, yo sé que la propiedad donde yo elegí va a quedar cerca de una plaza, va a quedar muy cerca de unas canchas de fútbol y de fútbol australiano, va a quedar muy cerca de un gimnasio, que para mí eso es muy importante, alguien que se mueve ahí, tener la opción por lo menos de tener un gimnasio, de tener una piscina cerca, me parece muy importante y va a quedar cerca de una escuela también. Eso ayuda mucho a que la decisión final sea esa. Me encantó por todos esos motivos. Perfecto, perfecto. Y entonces, ahora lo que sucedió es, tenías que poner un depósito, y para ese depósito, en vez de usar ahorros, quisimos usar el crecimiento en el valor de tu primera propiedad para que el banco te prestara más plata contra la primera propiedad
y entonces así vos no tenés que usar nada de plata tuya y puedes poner el depósito para tu segundo inmueble o inversión. ¿Ok? Entonces, hablando de números, antes habíamos dicho que la propiedad, cuando en agosto del 2020 te la evaluaron a $550.000 y la deuda era del 80% de ese monto, que eran $440.000. En noviembre del 2021, hace tan solo unas semanas atrás, ¿cuál fue la evaluación de ese primer departamento que compraste? Sí, está claro. Sí, cuando yo lo evalué al principio, que tuve que pagar el préstamo al principio, valió $550.000. Esto fue en el 2020. Ahora, en noviembre del 2021, la tasaron los bancos y me la evaluaron en 700.000. Yo no podía creer cuando me dijeron ese número. Es cierto que las propiedades en Australia entre 2020 y 2021 explotaron. Fue ridículo lo que crecieron. Y bueno, viendo que tenía todo ese equity, dije, yo no quiero poner plata de mi lado, porque yo tengo mis ahorros y la plata que yo tengo para inversiones, las tengo en unos lugares donde yo estoy muy cómodo, estoy muy contento como me está rindiendo. Entonces, a mí me gustaría comprar una casa, pero no me gustaría poner plata de mi bolsillo para pagarla. Con ese equity, que terminó siendo de unos $120.000, a mí me da como para pagar todos los down payments de esta nueva casa, y de hecho me sobra un monto que tengo la libertad de hacer lo que quiera, y que tiene, acá en Australia hay algo muy bueno que se llama una offset account, en la cual si vos pedís, no sé, cualquier cosa, $50.000, y vos ponés el monto ahí y terminás gastando 25, la deuda, lo que te va a cobrar el banco son sobre esos 25 que yo saqué de la offset account. Y mientras yo siga dejando esos otros 25 de la offset account, yo voy a pagar solamente la deuda por el monto que yo saqué de la cuenta. Y eso es fantástico. Mm. Eso me da mucha libertad a decir, bueno, esa plata, ese equity restante que me queda, si decido no usarlo, perfecto, no voy a pagar un peso más al banco, voy a pagar solamente por el monto que yo saqué. Si decido sacarlo porque veo alguna otra oportunidad, lo hago y no tengo ningún problema en hacerlo, el banco tampoco tiene ningún problema en hacerlo. Así que comercialmente me cerró por todos lados. Acabas de decir muchísimas cosas importantes y vamos a hacer un poco de, en inglés la palabra es unpacking de todo lo que dijiste para que toda la audiencia te pueda seguir. Entonces, tu evaluación aumentó en un año y 2 meses en $150.000, o sea, de $550.000 a $700.000. Entonces, lo que hacemos es pedirle al banco un 80% del nuevo valor de $700.000, que el 80% de $700.000 son $560.000, y nos lo prestan con la condición de pagar la vieja deuda de 440. ¿Está bien? O sea, nos entregan 560, pagamos los 440 que nos habían prestado hace un año y 2 meses atrás, y esa diferencia de $120.000 va a parar a lo que llamamos esta cuenta que se llama offset account, donde de esa offset account yo no tengo por qué sacar toda la plata. Esa plata está disponible para yo usarla e invertirla en lo que quiera, pero no tengo por qué necesariamente usarla. Y si yo no la uso y la dejo ahí, no tengo que pagar más intereses. Está disponible, pero mientras que no la toque, no pago más intereses. Sigo pagando los mismos intereses de antes. En tu caso, vos necesitabas menos de la mitad de lo que te dieron en equity para tu depósito de tu siguiente propiedad. Entonces, agarraste esa mitad o menos de la mitad del equity que te liberaron de esos $120.000 y los pusiste como tu siguiente depósito. ¿Es correcto? Exactamente, exactamente, fue clarísimo como exactamente lo que tú dijiste. Ok. Que en, es difícil entender el concepto hasta que uno lo vive. ¿Vos, Emiliano, habías escuchado del concepto de equity antes? No, lo oí y lo escuché, me interesa mucho el tema de finanzas y todo lo demás, pero es como decís vos, hasta que no lo aplicás y lo haces vos y lo es usado en tus condiciones y es usado para algo que vos querés, no lo terminás de entender completamente. Es cierto que
el broker que me ayudó con todo ese proceso es muy bueno y me explicó muy bien todo el proceso y la verdad que ahora lo tengo clarísimo y la verdad que es algo fantástico. Y es muy bueno que el resto de la gente lo sepa porque abre las puertas a un montón de oportunidades. Y desde donde yo lo miro es, yo siempre digo que la primera propiedad es la más difícil, es la que uno menos conocimiento tiene, hay mucha incertidumbre, todo el depósito sale de ahorros, es como que y uno le llevó muchísimo tiempo ahorrar ese dinero y se vuelve más fácil cuando pasa el tiempo. A veces es muy difícil visualizar cómo en 1 o 2 años puedo llegar a comprar una segunda propiedad, pero literalmente pasó 1 año y 2 meses de que te entregaron la primera y ya tenías el crecimiento del valor de la primera propiedad pagó por el depósito de tu segunda propiedad. Y cuando tengas que sacar una hipoteca para pagar el restante, el 80% restante de la segunda propiedad, será una hipoteca nueva, no tiene por qué estar atada a la primera. O sea, la primera lo que hicimos, yo siempre digo que nada es perfecto, lo que vos acabas de hacer es aumentar un poco tu deuda. Para no usar efectivo tuyo, o sea, te dieron más plata, obviamente ahora pagas más intereses que hace unos meses atrás cuando no habías aumentado tu deuda, pero es interesante que vos ya entendías cuál era tu cash flow, tus ingresos menos egresos, y estabas ok con aumentar tu deuda para no tener que usar ahorros para tu siguiente propiedad. Sí, exactamente, ¿no? Es importante aclarar que esto sigue siendo una deuda, Sí. es algo que hay que pagarle al banco todos los meses y que al ser una deuda más grande, la cuota que hay que pagarle al banco es más grande, ¿no? Eso es importante y que esté muy claro. El hecho, lo que el equity te da es la oportunidad de acceder a ese préstamo, porque de otra manera, si yo no hubiese tenido esta otra propiedad, no hubiese podido acceder a este préstamo y eso hace que se derrumbe todo, digamos, porque al no poder acceder a este préstamo, yo la verdad que el monto para comprar una casa no lo tengo, no lo querría sacar de mi bolsillo, entonces no hubiese terminado comprando esta casa. Y algo que por ahí, no sé, a mí me gustaron siempre las matemáticas y por ahí uno puede calcular muchos tipos de retornos, pero hay un retorno muy importante que en inglés se llama cash on cash return, es el retorno de tu efectivo, del dinero que vos pusiste, y esta segunda propiedad, si vos no pones nada de plata de tu bolsillo, el retorno es infinito, porque cualquier retorno dividido cero da infinito, ¿no? Entonces entender que estamos comprando una segunda propiedad que de vuelta se puede apreciar, darte cash flow, esto y lo otro, habiendo puesto cero de tu dinero es un retorno infinito. Sí, es tal cual, Tiffy. El hecho de que yo pueda comprar otra propiedad que está en el mismo valor, de hecho es un poco más cara que la propiedad anterior, es fantástico porque yo, con el sueldo que gano, jamás hubiese podido... A ver, si estoy ahorrando 50 años, capaz que hubiese podido hacerme de ese monto y pagar el préstamo, pero el hecho de que yo pueda comprar una casa sin pagar un peso es fantástico, abre las puertas a un montón de oportunidades. Hay mucha gente que le tiene miedo a los préstamos y es verdad, y depende mucho de la situación personal de cada uno, pero teniendo claro los números que tiene uno y teniendo claro cuál es el costo que va a tener durante los próximos años y queriendo asumir ese riesgo, es fantástico porque no hay otra manera en la cual una persona pueda acceder, no siendo rico, multimillonario, pueda acceder a este tipo de oportunidades. Y para poder construir un portafolio de inversión, el apalancamiento y la deuda nos pueden llevar mucho más lejos. No solo porque el tema este de que acabamos de hablar de, imagínate si yo tuviera que ahorrar toda esta plata, que no podría estar comprando a este ritmo en el que estoy comprando, también el entender que como la gente construye riqueza en Australia, no es comprando y vendiendo propiedades. Ustedes piensen que cada vez que yo compro una nueva propiedad, va a haber que pagar stamp duty y hay otros gastos de la transacción. Si yo vendo esa propiedad, tengo que pagarle probablemente a un agente inmobiliario. En promedio en Australia se le paga un 3% del valor de la propiedad y el agente inmobiliario representa al vendedor, eso es el estándar. Entonces tengo el costo de pagarle al agente inmobiliario el 3% y después tengo que pagar impuesto a las ganancias, de la ganancia que haya hecho entre el monto al cual vendí la propiedad
versus el monto al cual la compré. Mientras que si yo hago un equity release para comprar mi siguiente propiedad, acabo de liberar deuda y yo no pago impuesto a las ganancias de las deudas. Entonces, en vez de estar haciendo trading de propiedades, comprando y vendiendo, lo que estoy haciendo es acumulando propiedades y así es como construyo o acumulo riqueza. ¿Está bien? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo, Emiliano? ¿Vos lo ves así? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, una de las cosas que yo comentaría, ponele, si yo tuviese todo el monto en el bolsillo, en el banco en este momento para comprar la casa, a mí no me conviene usarlo para comprar la casa. Me es más eficiente por un tema de impuestos y por un tema de que yo prefiero usar el monto que tengo en el banco para hacer otro tipo de inversiones y prestar, pedirle prestado al banco para comprar la casa. O sea, en resumen, yo aún teniendo ese monto en el banco, no lo usaría para comprar una casa. Se la pediría prestado al banco porque es más eficiente por un montón de sentidos que bueno, no sé si vale la pena aclararlo en detalle, pero es importante que la gente sepa eso, ¿no? Que aún teniendo ese monto, no vale la pena pagarlo toda la casa. Si uno hace los números, no le conviene pagar la casa por completo. Es mucho más eficiente pedirle la plata al banco y esa plata que uno tiene, dejarla para lo que uno quiera hacer o invertirla o hacerla, no sé, lo que uno quiera hacer con ese dinero. Yo estoy de acuerdo, porque aparte con esa cantidad de plata, si la tuvieras en efectivo, puedes comprar, digamos, no sé, puedes salir a comprar 4 casas y esas casas, imagínate que van subiendo en valor, te las quedas unos cuantos años y después por ahí vendiendo una propiedad con todo lo que creció en valor, sacas la deuda de las otras tres, ¿no? Y cada persona es distinta, cada persona tiene distintos objetivos, distintos apetitos al riesgo. O sea, yo estoy en la misma que vos, puede que haya alguien del otro lado escuchando este podcast diciendo, bueno, pero yo todavía le tengo un poco de miedo a la deuda. Uno va subiendo como a medida que se va metiendo en este mundo, uno empieza chico, con una, va entendiendo ingresos, egresos, se pone más cómodo, está dispuesto a ir al siguiente nivel. Vos, Emiliano, acabas de contar que hasta que no lo viviste, no terminó de entenderse cómo funcionaba, hiciste todos tus números y te cerraba, por suerte. Y ahora aprendiste que preferís tener la deuda para poder seguir invirtiendo en otras cosas y el retorno, el cash on cash return, hace mucho más sentido cuando no pongo toda la plata yo en efectivo, ¿no? Puedo hacer muchas otras cosas con ese dinero. Emiliano, para cerrar, ¿te puedo preguntar qué significa para vos la palabra riqueza en inglés, wealth? Sí, es una buena pregunta. Eh, Riqueza para mí, principalmente, y voy a caer capaz en lo estándar acá, riqueza es principalmente que tus personas queridas y uno tenga la salud, que esté vivo y que esté en una buena situación, en todos los sentidos, ¿no? Perdón, principalmente de salud. En el sentido de dinero, que creo que es la que está apuntando tu pregunta, para mí tener riqueza wealth es no tener que preocuparse diariamente por llegar a fin de mes, no tener que amargarse constantemente por el dinero, es llegar a tener un nivel de ingresos y egresos en la cual uno se sienta cómodo, tenga capacidad de ahorro y que en el momento que pueda llegar a pasar la peor de las situaciones, uno tenga un colchón y tenga opciones como para decir, bueno, lo puedo atacar directamente sin que a mí me afecte, sin que tenga que preocuparme cómo voy a pagar el alquiler o cómo voy a pagar supermercado para hacer las compras a fin de mes. Muy buena definición. Bueno, muchas gracias por compartirlo. ¿Hay algún mensaje final que le quieras dejar a la audiencia? Eh, no, a ver, yo le diría, anímense, eh, es importante entrar al mercado. Una vez que entraste al mercado, te empezás a interesar, porque uno cuando lo ve de afuera, bueno, lo ve de afuera, ve alguna cosa, pero cuando tu dinero está en juego, ahí empezás a averiguar, te empezás a meter, empezás a ver
todo lo que significa como oportunidad entrar al mercado inmobiliario. Entonces, yo lo que diría es como primer paso, averigüen con alguien que sepa, que les ofrezcan opciones, que les diga cuáles son sus oportunidades. Bueno, al final, la decisión final es tema de cada uno y es una decisión muy personal, pero anímense y averigüense que no se van a arrepentir. Bueno, me alegra mucho tu mensaje porque tomar acción, animarse y arrancar es uno de los mensajes que yo intento dejar la mayor cantidad de veces porque es difícil arrancar, pero una vez que uno arranca, se hace todo más fácil y abre opciones. Cuando vos hablaste antes de la definición de wealth o riqueza, el tener opciones y no estar temiendo si pasa algo malo, si puedo llegar a fin de mes, etcétera, siempre tener opciones es mejor que no tenerlas, ¿no? Y poder vivir bien. Así que bueno, Emiliano, te agradezco muchísimo tu tiempo, todos tus aprendizajes, creo que van a ayudar a muchísimas personas. En general, este es el tema más difícil de comprender cuando estamos hablando de inversiones y poder mostrar la experiencia de personas que han pasado por esto, para mí es invaluable. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Tiffy, y muy contento de estar acá. Hasta luego. Buenísimo. Hasta la próxima.